Por eso que dice en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, al crisol, sea hallada para alabanza, gloria y honra. Los traductores han puesto en, sea hallada en alabanza, gloria y honra. No, la palabra original es para que tú seas alabado en los cielos, por tu fe que adquiriste oyendo a Cristo, oyendo la palabra del Señor. Entonces la mujer sirofenicia le dice al Señor, ten misericordia de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Entonces viene el tercer no por respuesta. El Señor le dice, no está bien tomar el pan que es de los hijos y echarlo a los perros, a los perrillos. Máxima humillación, máxima indiferencia. 3 no por respuesta. Ya con eso la mujer sirofenicia tendría que haber dicho, la voluntad del Señor es no concederme lo que le estoy pidiendo. Bien, Señor, basta con eso, me retiro. Pero ¿qué es lo que es la fe? La fe es intrépida, es osada. Los 2 espías, Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, en contraste con los otros 10 espías, porque Moisés envió 2 espías, Josué envió 2 espías a espiar la tierra la tierra que fluye leche y miel. Y los 10 espías dijeron, vamos a morir. Hay gigantes, los hijos de Anac. Nosotros les parecemos langosta, como langosta. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, dijeron, podemos derrotarlo. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha dicho. Porque Dios lo ha dicho. Dios ha dicho, y lo que dice lo cumple. Entonces la mujer sirofenicia le responde al Señor. Porque Cristo le dice, no está bien tomar el pan, que es para los hijos, y echarlo a los perrillos. Entonces aquí vemos lo que responde la mujer sirofenicia. Recordemos que la mujer sirofenicia había oído de él, de Cristo. Había oído quién era él, qué es lo que venía a hacer, qué poder tenía. Él es bueno, concede lo que uno le pide, lo concede, pero a precio de fe. Entonces la mujer sirofenicia, conociendo perfectamente a Jesús, le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor explotó, se maravilló el Señor. Y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Grande es tu fe. No la que yo te di para poder creer con fe, la que tú adquiriste oyendo de mí. Así viene la fe, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El ser humano es agente responsable de adquirir fe. Para eso está la Biblia. La razón de ser de la Biblia es para que nosotros adquiramos fe. Entonces, en estos 2 casos, un gentil, centurión romano, y una mujer sirofenicia, griega de nacimiento, estos 2 gentiles, Dios halló fe en ellos. Ahora, ¿qué es lo que es fe? Estar completamente persuadido, sin ninguna duda. La vez anterior yo di el ejemplo de un matrimonio que quería comprar un televisor grande, de la mejor calidad que haya en el mercado. Un televisor Sony, un televisor JVC de la mejor marca con las mejores prestaciones, que tenga la mejor resolución, pantalla grande, un buen sonido, sound around, la mejor calidad, pero al menor costo. Entonces el matrimonio se dirige a un centro comercial, a ver tiendas donde vendan televisores. Entonces el matrimonio acude a una galería donde se encuentra con un vendedor de televisores de línea blanca, televisores, equipo de sonido. Entonces el vendedor le dice, señor, mire, este televisor es de la mejor calidad que hay en el mercado. Insuperable, es de la mejor marca, es conocida, es Sony, marca Sony, o Samsung, de la mejor marca, original. Tiene la mejor resolución, no va a encontrar televisor mejor que este. Es de lo mejor que hay en televisores, la marca lo prueba. Y además tiene el mejor sonido, y es al más bajo costo que usted puede encontrar en el mercado. Es la mejor precio-calidad. Entonces el marido, que está junto a su esposa, dice, wow,
No, en realidad el precio es bastante asequible. Está bien barato, ¿ah? No, si le creo. Entonces el vendedor dice, mire, yo soy un vendedor que llevo muchos años en la venta. Soy un vendedor que siempre sé que hay que decir la verdad. ¿Me cree a mí? Que le estoy diciendo la verdad, que esta es la mejor opción que usted tiene en el mercado. Es el mejor televisor que existe en el mercado y está al menor precio posible. No hay igual. O sea, pueden haber televisores iguales, de la misma calidad, pero no al precio que tiene. Le recomiendo que lo compre. ¿Me cree a mí que le estoy diciendo la verdad? Entonces el cliente le dice, sí, no, sí le creo. No, si yo he visto televisor y este televisor está bien barato. Y este televisor es de la mejor marca, sí, le creo. No, sí le creo. Entonces le dice, pero espere un poquito que lo voy a consultar con mi señora, lo vamos a pensar un poco y luego venimos a conversar con usted. Y el vendedor le dice, perfecto, aquí lo esperamos. Entonces el marido conversa con su mujer y le dice, mi amor, mira, el televisor está espectacular. Este es el televisor que andábamos buscando y el precio está regalado. Entonces la esposa le dice, bueno, mi amor, comprémoslo. Entonces el marido le dice, ¿lo compramos, no? Entonces la mujer le dice, sí, pues mi amor, sí, el vendedor es un vendedor que lleva muchos años, yo lo conozco, es un hombre que dice la verdad. Entonces el marido dice, sí, no, sí, yo le creo al vendedor, sí, nos está diciendo la verdad, pero no estoy 100% convencido. No le creo del todo. Puede que en otras tiendas haya el mismo televisor y a menor precio. O sea, yo le creo, pero no del todo. Yo le creo, pero no estoy plenamente convencido. Es un creyente, pero exento de fe. Y por no haber creído con fe, acude a otras galerías comerciales. Y va a gastar tiempo, y va a darse cuenta que la oferta era esta. Esta era la oferta. Pero él la despreció por haber creído exento de fe. ¿Entiende la diferencia que existe entre creer versus creer con fe? Creer con todo el corazón sin dudar. Entonces tenemos el concepto creer versus fe. Entonces, estos 7 conceptos tienen que ser muy bien entendidos para que uno entienda la doctrina de la salvación, para que entienda lo que Dios le pide al hombre para que la persona sea salva. O sea, 7 conceptos. Tiene que arrepentirse el ser humano. Arrepentimiento para salvación. Metanoia. El Evangelio tiene que creer en el Evangelio. Pero para poder creer el Evangelio lo tiene que hacer con fe. No sirve creer solamente. Tiene que ser creído con fe. El Evangelio. O sea, en el mundo cristiano ni siquiera se entiende el arrepentimiento que Dios demanda. No conocen el Evangelio. Creen, pero el Evangelio es diferente en otras pregonaciones. Y no tienen fe. Entonces no han sido justificados. Puede que estén en santificación, pero no justificados. Acerca de añadir fe al creer, que tiene que ser añadido obligatoriamente la fe al mero creer, tenemos Hebreos 4, versículos 1 al 3. Dice el apóstol, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, no haber entrado, haber quedado rezagado, no haber entrado al reposo, no haber entrado por la puerta estrecha al camino angosto. Parezca a algunos que no. Porque también a nosotros, dice el apóstol, se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva. Porque también a nosotros se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. También a nosotros, lo que ha sido anunciado por Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Entonces aquí tenemos la diferencia en torno a Cristo, entre los nosotros y los ellos. Entre los nosotros, los que entramos, y los ellos, que están procurando entrar, que no han entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído con fe, entramos. Entonces aquí están los que han entrado versus los que están procurando entrar. Y de eso está llena la cristiandad, llena de personas que están procurando entrar. En Lucas 13:24, Cristo dice, esforzaos a entrar
a entrar por la puerta angosta. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar. Procurar. Significa que ellos están haciendo algo, procurando. La pregunta es, ¿por qué están procurando entrar? ¿Por qué estarán procurando entrar? La respuesta es muy simple. Porque no han entrado. Si ellos hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. Están procurando entrar porque no han entrado. No han entrado. La pregunta es, otra pregunta, ¿por qué no han entrado? Porque han hallado, han encontrado a Cristo, han creído, pero no han creído con fe. Por eso no han entrado. Se entra por la sola fe. La sola fe, sin añadir santificación, ni antes, ni durante, ni después. Por eso que en cuanto a ser bautizado, o sea, que Cristo habite dentro de cada persona salvada, que Cristo habite en mí, como dice Romanos 8:9, o Gálatas 2:24, Gálatas 2:20, Romanos 8:9, al final del versículo 9, o Gálatas 2:20. En Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vive Cristo en mí, tengo vida eterna. Porque en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Y Cristo viene a vivir dentro de la persona cuando lo haya en fe. Si cree solamente, pero sin fe, no está plenamente convencido, no es objeto del bautismo espiritual. No es sumergido Cristo dentro, ¿ya? Es por eso que en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis réprobos en cuanto a la fe. Creyeron, hallaron, encontraron, pero no entraron, porque se entra únicamente por la sola fe en el Evangelio. Que estés convencido que para ti ya ahora sea una realidad que tú ya estás sentado en los lugares celestiales. Es cosa que tú te mueras y ya estás sentado en los lugares celestiales. Si no te encuentras así de convencido del Señor, te va a hallar exento de fe. Te va a hallar dependiendo de ti. Dependiendo de ti. O sea que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo deje de ser tibio, yo guarde santidad, porque si no, me voy al infierno. Estoy dependiendo de algo más que tengo que hacer yo, según yo, para por fin ser salvo. No vas a ser justificado, no vas a ser salvado del infierno. No vas a ser justificado para irte al cielo. Entonces, tenemos estas 7 palabras, estos 7 conceptos o 7 términos que tienen que ser muy bien entendidos para poder llegar a irse al cielo, entender la doctrina de la salvación. Primer término, el arrepentimiento. Segundo término, el evangelio. Tercer término, el creer cualquiera. Ya con el cuarto término, la fe, ahí empieza el cambio. Ahí empieza el punto de no retorno. Ahí empieza el punto de no retorno. Ahí entra por la puerta estrecha, por la fe. Viene la justificación y el bautismo. Justificado pues por la fe. ¿Ya? Fuisteis sellados, habiendo oído el evangelio y habiéndolo creído con fe, fuisteis sellados, bautizados, con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora el séptimo término es santificación. Y entonces, recordemos que la fe para el Señor es mucho más preciosa que el oro. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Evangelio. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Ya? Al judío primeramente y también al gentil, al griego. No me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo dice, porque el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no me envió el Señor a bautizar en agua,
con el bautismo de Juan, sino a predicar el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo es un evangelista. El evangelista es el único, o sea, el trabajo del evangelista es el único trabajo que permite la justificación, la salvación de un alma. El trabajo de un maestro doctrinal, no. No. Ahora, hablando de la santificación. La santificación puede darse en una persona que va marchando al infierno, el marido incrédulo es santificado en su mujer, como también puede darse en un salvado, en un justificado. Pero la santificación no es para salvación. No es para salvación. No es para salvación del alma, de que se evite el infierno, no. Es para que el justificado pueda servir al Señor, lo pueda servir, pueda ser enviado. Porque el justificado, el salvado, no es santificado, va a estar contristando, entristeciendo al Espíritu Santo y no lo va a enviar el Señor a predicar. Entonces va a perder corona, galardón en el tribunal de Cristo. Tiene que estar en santificación para poder servir al Señor. Dejando el pecado, ¿verdad? Ahora, tenemos la diferencia abismal que existe entre el trabajo del evangelio, del evangelista, el evangelista de pura cepa, de pura sangre, el evangelista de pura sangre, versus los maestros doctrinales. Maestros doctrinales que tienen conocimiento de la Biblia, enseñan conocimiento, enseñan el conocer de lo que está escrito. Todo el ámbito de lo que está escrito, enseñanzas doctrinales, ese es el maestro que enseña doctrina. Es dicho también en la palabra maestro como pedagogo. Así también significa, es otra forma de decirlo, maestro, pedagogo. En la Biblia se escribe ayo. Un ayo es un guía. Por ejemplo, en Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Justificados por la fe, sola, sin obras, sin santificación, solamente por la fe, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Murió por nuestros pecados, fe en el Evangelio. Solamente la fe en el Evangelio es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. Sin obras, sin santificación, sin cambios conductuales. Lo que Cristo hizo y no lo que hacemos nosotros, ¿ya? O dejamos de hacer. Entonces, un ayo es un guía. ¿Ya? Bueno, ¿quién es tu guiador? ¿Quién es tu guía? Bueno, yo tengo un gurú. Un gurú, él es mi guía espiritual. Me está enseñando, me está hablando doctrina, conocimiento. De que nosotros podemos hacer un mantra, ¿cierto? O es un guía mío. ¿Quién es tu guía espiritual? Se llama José Antonio, Juan Pedro, Guillermo Suazo. Él es un guía mío, un guía, un ayo, un maestro que me enseña doctrina. ¿Quién es tu guía? Se llama Mateo Enrique, es mi guía espiritual. Es un ayo, un guiador, que me enseña doctrina, me hace tener conocimiento de lo que está escrito en la Biblia. Es un maestro doctrinal. Entonces, maestro doctrinal son personas que están siempre saliendo a las redes sociales, son personas que son muy doctas, maestros en las escrituras, un guía, un ayo. El apóstol Pablo marca la diferencia entre un evangelista, que es el único que permite que la persona pueda ser justificada, salvada, es el único que puede engendrar hijos espirituales. El evangelista es el único que puede salvar almas, el único. En cambio, los maestros, los ayos, no. ¿Ya? El apóstol Pablo, Dios lo puso como ejemplo para la iglesia. 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16. El original, en vez de ejemplo, es modelo. ¿Ya? Miren, dice, palabra fiel, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal, y por esto fui recibido misericordia para que Dios mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia para modelo de los que van a creer en Él, en Cristo, para vida eterna. Los traductores han puesto la palabra ejemplo, para ejemplo de los que van a creer en Él para vida eterna, pero el original dice para modelo. Entonces el apóstol Pablo siempre está diciéndole a la iglesia, imítenme a mí, Dios me puso a mí como modelo para ustedes. Modelo para la iglesia, ejemplo a seguir. En 1 Corintios 11:1 dice,
sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Sed imitadores de mí. Imítenme a mí. Entonces, el apóstol Pablo, a la iglesia que estaba en Corinto, todos ellos habían sido evangelizados por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el evangelista y eran todos hijos espirituales de Pablo. Pablo los había ganado para Cristo, los había engendrado. Entonces Pablo, con autoridad de un evangelista, de un padre espiritual, les dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 al 16, les dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, es decir, aunque tengáis muchos maestros doctrinales que los estén escuchando ustedes por todas partes, aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Sed imitadores de mí. Ustedes también engendren hijos. Yo los engendré a ustedes. Ustedes son mis hijos espirituales. Yo les prediqué el Evangelio. El evangelista predica el Evangelio. Y yo los engendré. O sea, ustedes fueron hechos nacidos de nuevo por causa de mi predicación del Evangelio. La labor del evangelista es la única labor, el único trabajo que permite la salvación de las almas. ¿Ya? Una vez que son salvados, justificados, ahora empieza la segunda etapa de santificación, a cargo de los maestros doctrinales. Pero eso es ya una segunda etapa. Ahora, pónganse a pensar. En las religiones cristianas, la mayoría de ellas, ellos dicen, los escatólogos, teólogos, estos pastores, sus enseñadores dicen que la salvación del infierno es por justificación y por santificación. Creyendo en Cristo y dejando el pecado. Porque eso es santificación, ir dejando el pecado, tener un temor reverente al Señor, vivir una vida santa, viviendo una vida en pureza moral, el puritano, ¿verdad? El puritano, el santurrón, por decirlo así. Pero resulta que la salvación es solamente por justificación. La santificación es la segunda etapa para el justificado. Para ser salvo del infierno, para ser justificados por la sola fe. Ahí es justificado, para el cielo. No por santificación, no por obras. No es fe y obras, no. En Santiago capítulo 2 dice, la fe sin obras del que ya ha sido justificado. Una persona que ya ha sido justificada por haber puesto su fe en el Evangelio, ahora tiene que él ser justificado por obras para ser bendecido, no para ser salvo. Ser justificado por obras para ser bendecido, no para ser salvo. La fe sin obras del que ya ha sido salvado es estéril en sí misma, del que ya ha sido salvo, no para ser salvo, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo, como todo lo que es un evangelista, él estaba diciendo a los suyos, que él los había engendrado, ser imitadores de mí, ¿ya? Aunque tengáis 10.000 maestros doctrinales, 10.000 maestros de doctrina, que le enseñen doctrina bíblica, no tendréis muchos padres, porque ustedes tienen un papá biológico y a mí, el padre espiritual, soy yo os engendré. Aunque tengáis 10.000 maestros doctrinales que le enseñen doctrina, que le hagan tener conocimiento de la Biblia, conocimiento, conocer lo que está escrito, saber las escrituras, las doctrinas bíblicas. Aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús, yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, como tengo autoridad de evangelista sobre ustedes, yo los engendré, por tanto, os ruego que me imitéis. Ustedes también, que han sido engendrados por mí, también engendren otros hijos. También prediquen el Evangelio. La única actividad que permite la justificación es la del evangelista, porque el evangelista predica el Evangelio. El evangelista es de mayor conocimiento que el maestro, aunque no lo crean. El evangelista tiene mucho mayor conocimiento, es mucho más maestro que los maestros doctrinales. Porque el evangelista, él sabe muchas otras cosas que los que enseñan doctrina no saben. El evangelista es el que se infiltra. Para sacar a una persona que está en el lodo, se está ahogando en un pantano, el evangelista tiene que meterse al barro. Estas personas, los maestros son más puritanos, más santurrones, pero
en vez de estar aquí, hay muchos pedagogos acá que no han sido justificados, ¿ok? Entonces, la labor del evangelista es la que permite que una persona se vaya al cielo, no la labor de un maestro. Ahora, la verdad es que la salvación del infierno, obtener la vida eterna, solamente por justificación. Y la justificación es por la sola fe en el Evangelio. Y el que predica el Evangelio es el evangelista, no los maestros doctrinales. Ahora, el evangelista es aquel que le dice a la gente, el evangelista le dice a las personas en la condición en la que se encuentran, para que ocurra el arrepentimiento. Los maestros doctrinales no. Los maestros doctrinales dan por sentado que toda la gente que le está oyendo son todos hermanos en la fe. Por eso que siempre el maestro doctrinal dice, hermanos, mire, le estoy leyendo aquí la carta de Filemón. Hermanos, miren, vamos ahora a estudiar un poco lo que dice el libro de Mateo. Hermanos. El evangelista nunca dice hermanos. El evangelista dice amigos que van marchando al infierno. Para que ustedes sean hermanos en la fe, arrepéntanse y crean con fe en el evangelio para que entren a estar como yo, aquí en el camino angosto. Por supuesto que el apóstol Pablo ya había evangelizado a los corintios, les había ya hablado el evangelio y eran sus hermanos en la fe. Por eso dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Ustedes ya se los prediqué. Ustedes ya lo creyeron con fe, han sido justificados, son mis hermanos en la fe. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué. Ya les prediqué el evangelio, ustedes ya lo creyeron con fe, son mis hermanos en la fe. Han sido justificados ya. 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Escribe el apóstol Pablo. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, mediante el cual también recibisteis de mí, en el cual estáis firmes, estáis en pie, por medio del cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Por eso que después en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No hay a hacer cosas que hayan creído solamente, no aportando fe a su creer, y hayan creído en vano, porque tienen que haber creído con fe. Si creen sin fe, es en vano creer así, sin fe. Entonces, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Esto lo recibí de Cristo también. Y aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, también por Jacobo, ¿eh? Después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final como un abortivo se me apareció a mí, ¿ya? Y luego los 12, después a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta, por supuesto, y otros ya duermen, ya habían muerto ya, en Cristo, dormir en Cristo, de los salvados. Entonces, el apóstol Pablo ya los había evangelizado. A los Gálatas, el apóstol Pablo también los había evangelizado. Pero cuando el apóstol Pablo se fue de Galacia a otras regiones, vinieron los judaizantes a predicarles evangelio diferente al de Pablo. Ahora los Gálatas habían empezado a apartarse de Pablo, a alejarse. Decían que Pablo andaba libertino, andaba según la carne. Él decía que él es un inmundo con Cristo. Dice, Pablo cuando escribe a los romanos dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo es muy pecador. No anda en santificación. Anda en pura justificación, no en santificación. No, la salvación es por justificación y santificación, dejando el pecado, cumpliendo la ley moral de Dios. Entonces los judaizantes hacen estar dependiendo de la ley. Que yo dependa de ser bueno, de cumplir los mandamientos, de no mentir, de no robar. El que no se circuncida no es salvo. El que come animal inmundo con pezuña no es salvo, ¿ya? Agregando algo más a lo que había sido consumado por Cristo en la cruz. Lo que había sido consumado por Cristo en la cruz era la vida eterna, la inmortalidad. Entonces empezaron a tomar distancia del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, cuando vuelve él de las regiones de más arriba de Asia Menor, Panfilia, Bitinia, el Ponto, Capadocia, y vuelve a las regiones de Galacia, nadie lo quería recibir. Nadie lo quería recibir. El apóstol Pablo golpeaba la puerta.
soy el apóstol Pablo, recíbame en sus casas para que tengamos comunión, conversemos de la palabra del Señor. Y habían tomado distancia del apóstol Pablo, no lo recibían, le cerraban la puerta. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, está sorprendido el apóstol Pablo, maravillado de la estupidez de los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado, escribe el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor, o sea, os hayáis alejado de mí, os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente al mío. No que haya otro, hay uno solo. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertirlo a ustedes, perturbarlo, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, yo Pablo, mis colaboradores, Tito, Timoteo, los que colaboraban con Pablo, Bernabé, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente al que os hemos anunciado nosotros, el tal sea anatema, maldito. Otra vez lo repito, si alguno predicare evangelio diferente al que habéis oído de nosotros, el tal sea maldito, anatema, maldito, perverso, maldito. Por eso que Pablo dice, si os asís a mi evangelio, si ustedes prestan oído a mi evangelio, sois salvos. Pero si prestan oído a anuncios diferentes al mío, no sois salvos. Si os asís, si os agarráis a mi anuncio, si prestáis oído a mi anuncio, si le estás prestando oído a otros predicadores que predican evangelio diferente al mío, no sois salvos. Entonces el evangelio no es conocido. El evangelio es la única proclamación de buena noticia de salvación que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para podernos salvar? Murió por los pecados de nosotros. Eso lo anuncia el apóstol Pablo, el evangelio de nuestra salvación. Entonces, el apóstol Pablo estaba maravillado. Habían empezado a oír evangelios diferentes al de Pablo, al que el Señor se lo reveló a Pablo para ser predicado entre los gentiles, y los Gálatas eran gentiles. Ahora, en Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, esto solamente quiero saber de vosotros. Esto solamente quiero saber. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley? O sea, por estar en santificación, guardando los mandamientos de la ley, portándote bien, haciendo buenas obras, o por el oír con fe. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solamente quiero saber de vosotros, Gálatas insensatos, tontos. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar por la carne. Y ahora en Gálatas capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, aquel que suministra el Espíritu, bautismo espiritual, ser sumergido Cristo en forma espiritual dentro, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Aquel que suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto, la segunda opción, ¿verdad? Por el oír con fe el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento no es conocido, que es un cambio interno en los pensamientos respecto de cómo el hombre piensa que se encuentra ante Dios. Tienes que dejar de pensar que te encuentras con una capacidad moral para nunca más pecar. Vas a pecar hasta que te mueras. Por haber pecado, tu alma está sentenciada a la muerte. Estás muerto espiritualmente y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo, pasar de muerte a vida. Necesitas la salvación de tu alma que va marchando al infierno. Tienes que pensar eso. Eso es lo que tienes que pensar correctamente. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Esto solo que dijo Dios, esto solo que dijo el Señor, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, debiera bastar, debiera ser suficiente para que el hombre cambie en su pensamiento la forma de autopercibirse. Estoy sentenciado a la muerte del alma en el lago de fuego y no hay nada que le pueda presentar a Dios como moneda de cambio para que mi alma deje de estar sentenciada. Estoy liquidado. La única manera de poder ser salvo es por sustitución, que alguien pague en vez de mí. Entonces el arrepentimiento le permite al ser humano ir a la cruz. ¿Entiendes?
El arrepentimiento por fin le permite al ser humano renunciar por completo a sus méritos personales, por completo, antes, durante y después. Le permite zafar de la religión. Porque la religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Entonces, en la religión dicen que la vida eterna es un intercambio, es un negocio. Que a cambio de que Dios te dé vida eterna, te pide que tú dejes el pecado. Que a cambio de que Dios te dé vida eterna, tienes que dejar de ser tibio. Que a cambio de que Dios te dé vida eterna, tienes que permanecer tú con el pan para la vida. Que a cambio de que Dios te dé vida eterna, tú tienes que estar perseverando hasta el fin. Que a cambio de que Dios te dé vida eterna, tienes que estar cuidando la salvación porque supuestamente se puede perder. Que a cambio de que Dios te dé vida eterna. Y la vida eterna es una dádiva. No es a cambio de nada. Es gratis. Es por gracia y fe nuestra en la gracia. Es un pacto. Y el pacto es de a dos. Dios pone su gracia y yo pongo mi fe. Y ahí cierro el trato con Dios. Entro al nuevo pacto. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. ¿Mm? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Sí, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Eh? Voy a citar el original. Mostrar el original. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. Habéis sido salvados aquí, en la cruz, hace 2000 años. Está consumado, está hecho. Ahora tienes que creerlo, pero con todo tu corazón. Creerlo con fe. Porque Cristo dio toda su vida. Y a cambio te está pidiendo que creas con el 100% de tu corazón, no parcialmente. Porque si no, no te justifica. Tiene que ser con fe. Tienes que estar convencido de que Cristo cuando murió por tus pecados te salvó, te dio vida eterna. Si no estás convencido, vas a estar dependiendo de ti. Te vas a convertir en un religioso que va a estar dependiendo de algo más que supuestamente tienes que cumplir para, según tú, ser salvo. ¿Ya? Vas a estar en las obras, no vas a estar en la fe. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados y estéis aquí procurando entrar. O estás en las obras o estás en la fe. Si estás en la fe, entraste, fuiste justificado y Cristo entró en ti. Si estás en las obras, no has entrado, estás procurando entrar y Cristo no ha entrado en ti. No ha habido bautismo, no ha habido justificación. Acá ha habido bautismo y justificación. Entonces la salvación no es por justificación y santificación, es por solo justificación. Y acá es válida la santificación. Pero la santificación para el justificado es optativa, voluntaria, no es obligatoria. No es un requisito para ser salvo. Ya hemos sido justificados, vamos al cielo. Si la persona ha sido justificada, producto de que el evangelista le predicó el evangelio y él lo creyó con fe, fue justificado, fue engendrado por el evangelista. Si la persona no está en santificación, cuando le sorprenda la muerte, se va al cielo. Porque ha sido justificado y aunque no esté en santificación, se va al cielo. Pero la persona que está en santificación, pero no ha sido justificada, al sorprenderle la muerte, esta persona se va al infierno, aunque esté santificada, aunque sea buena, viviendo moralmente. Entonces, el cambio conductual no es garante de salvación. Lo que es garante de salvación es el cambio interno en los pensamientos y la fe en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, la labor del evangelista es la única labor que permite la salvación del alma. En cambio, la labor de los maestros doctrinales, no. No, eso viene posterior. Pero lamentablemente en las religiones hay muchos maestros, muchos ayos, pedagogos que enseñan, muchos guías espirituales. Pero ninguno de ellos ha sido salvo. Porque ellos siempre dan por sentado que aquellos que le escuchan son todos hermanos. Dan por sentado, para ellos es como que es una realidad, que son todos hermanos. Pero el evangelista no se traga ese cuento. El evangelista sabe que los que hay en la puerta son pocos.
y los que de los pocos que han hallado logran entrar son menos que pocos, y se entra por la fe. Entonces el evangelista es el único que está machacando, está siendo duro, diciendo, ¿has sido salvo? ¿Cuándo has sido salvo? Tú no eres hermano mío en la fe. Tú me tienes que demostrar a mí que tú eres hermano mío en la fe. Jamás te voy a decir, hermano, yo nunca pondré mis manos con ligereza sobre ti. Yo te voy a estar examinando. Porque hay un delgado hilo que separa entre la gente que está procurando entrar versus los que han entrado. Fe reprobada. Reprobada la fe acá. Aquí la fe ha sido aprobada. Entró. Está en fe. Fue justificado. Esta persona es creyente, pero exento de fe. Ha hallado, ha encontrado, está cerquita de la puerta, pero no ha entrado por ella. En 1 Corintios 11, 19 dice, porque es necesario que entre nosotros, que entre vosotros, dice Pablo, haya disensiones, peleas, pleitos, que se peleen, que alguien le diga, tú eres un falso cristiano, tú eres el falso cristiano, pleitos, peleas, que se separen, zamarrearse el trigo de la cizaña, ¿eh? Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe. En 2 Timoteo 3:8 dice, hombres réprobos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, como Janes y Jambres. 2 Timoteo 3:8, réprobos en cuanto a la fe, fe reprobada. No ha sido aprobada la fe, solamente lograron creer, hallar, encontrar, pero nunca entraron. Estuvieron procurando entrar por los méritos, en santificación, pero se entra justificado. No santificado, sino justificado. La santificación es posterior a la justificación y la santificación no es requisito para la salvación. El único requisito es la justificación. Y los maestros doctrinales están todos en santificación. Dijo el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, enseñando la palabra del Señor, enseñando. Entonces hoy en día los maestros doctrinales son un agente de perdición. Los maestros doctrinales son agentes de perdición, porque ellos dan por sentado que todo lo que le están escuchando son todos hermanos. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Nos enseñan a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Como Ezequiel 44:23. En cambio el evangelista sí. Los maestros doctrinales no. Los maestros doctrinales dan por sentado que todo lo que le están escuchando son todos hermanos. ¿Entienden? Pero eso no es la realidad. Esta es la realidad. Y el evangelista es el que la sabe. En Ezequiel 44:23, Dios habla respecto de sus siervos. Sus siervos enseñarán, mis siervos enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Solamente el evangelista, el siervo del Señor, le enseña a los hermanos en la fe la diferencia que existe entre los que no han sido salvos, pero que se creen que son salvos, pero no, falsos salvados, y los verdaderos salvados, entre lo limpio y lo no limpio. Y a discernir, ¿ya? A discernir entre lo apartado por Dios, lo santo y lo profano. A discernir entre lo limpio y lo no limpio. Entonces un verdadero evangelista le enseña a los poquitos hermanos en la fe que han logrado entrar la diferencia que existe entre los que dicen que son salvos pero no, y los que sí son salvos de verdad. La diferencia que existe. Pero el maestro doctrinal siempre trata a los demás como hermanos. Hermanos, porque ellos no están nacidos de nuevo, la mayoría de los maestros hoy en día, que enseñan diferentes doctrinas, ¿ya? Entonces, la labor del maestro doctrinal, que hay miles, 10.000, 20.000 maestros doctrinales que enseñan pura doctrina. ¿Ah? Pueden haber 10.000 ayos, pero no tendréis muchos padres, porque yo, dice Pablo, en Cristo Jesús os engendré, les permití la salvación de vuestras almas, porque les prediqué el Evangelio, y ustedes lo creyeron porque yo les prediqué, los convencí, hallaron fe ustedes, tuvieron fe, porque yo les prediqué una y otra vez, los machaqué, les machaqué, los convencí, ustedes obtuvieron la fe de Cristo, y entraron justificados, porque yo les prediqué el Evangelio. Esa es la labor del evangelista, engendrar hijos. La única labor que permite la justificación, la salvación, es la del evangelista, no de los maestros doctrinales. Porque aunque tengáis 10.000 maestros doctrinales, 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ustedes también
vayan a predicar el Evangelio y engendren hijos. En la carta a Filemón, el apóstol Pablo le dice a Filemón, te encargo a mi hijo Onésimo, Filemón 1:10, a quien engendré en mis prisiones. Lo engendré. Engendrar hijos espirituales. Hacer que personas nazcan de nuevo. Engendrar para el Señor Dios hijos espirituales, nacidos de nuevo. Rescatar almas del infierno, ¿verdad? Rescatarlos, predicarles. El apóstol Judas dice, en Judas 1, versículo 22-23, dice, a los que dudan. Bueno, el evangelista tiene que predicarle a la gente que va marchando al infierno, que son totalmente incrédulos. Pero también a los que han hallado a Cristo, han creído, pero dudan. ¿Ya? A los que están metidos en las religiones. A los que dudan, convencerlos, que estén convencidos, que estén en fe, que no estén en creer sin fe, sino que crean con fe para que entren, para que sean justificados. A los que dudan, convencerlos. Y a otros, arrebatándolos del fuego. Y a otros, arrebatarlos. Judas capítulo 1, ¿eh? Tiene un puro capítulo el libro de Judas. Judas. Dice, Judas capítulo 1, versículos 21 y 22. A algunos que dudan, convencerlos. Judas 1:22. Judas 1:23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esa es la labor del evangelista. Judas 1, versículos 22. A algunos que dudan, que son creyentes pero que dudan, convencerlos. Es un trabajo infatigable, incesante que hace el evangelista. Predicar las mismas cosas una y otra vez. El arrepentimiento y la fe en el Evangelio. El arrepentimiento, el Evangelio, el arrepentimiento, el Evangelio. Una y otra vez, machacando el corazón incrédulo que duda. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces la labor del evangelista es imprescindible. En cambio la labor del maestro doctrinal es prescindible. Entre una y otra es mejor la del evangelista, ¿verdad? Si tuviéramos que elegir. Las dos son loables, las dos son necesarias. Pero si tuviéramos que elegir, descartar entre las dos labores, la del evangelista y la del maestro doctrinal, la que sirve es la del evangelista, ¿verdad? Aunque el maestro doctrinal sucumba, aunque no se dé doctrina, no haya maestros doctrinales. Porque si una persona está justificada por la sola fe, que adquirió oyendo de Cristo del Evangelio, predicado por el evangelista, fue engendrado por el evangelista, ha sido justificado, entró por la puerta estrecha y Cristo entró en él, la persona tiene vida eterna. Y aunque no esté en santificación, no quiera optar por la santificación, al sorprender en la muerte se va al cielo, porque ha sido justificado. En cambio aquí, al estar escuchando doctrinas, eso es medio peligroso porque la persona que está oyendo y oyendo doctrina sin estar justificado puede pensar que él está siendo ya salvado ya. Porque si le están enseñando doctrina que es doctrina de los justificados, él puede asumir que está justificado, pero no está en fe. Entonces la persona está aquí, en las religiones, oyendo a maestros doctrinales, está en santificación, pero nunca le han predicado el Evangelio, no le han dado la opción de oír el Evangelio para poder tener la opción de creerlo con fe, no ha sido justificado. Si le sorprende la muerte, por estar en santificación, se va al infierno, porque no ha sido justificado, no ha entrado. Entonces, ¿qué labor es más valiosa? ¿La del evangelista, que permite la justificación, o del maestro doctrinal, que permite solamente la santificación? La más valiosa de las dos es la del evangelista. Porque aunque tengáis 10.000 pedagogos, 10.000 enseñadores de doctrina, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también, que han sido salvos por mí, también prediquen el Evangelio para que ustedes también tengan hijos espirituales. Entonces, aquí están estos 7 conceptos tremendamente importantes de poderlos entender bien en cuanto a la doctrina de la salvación. 1, arrepentimiento, el verdadero, metanoia. 2, el verdadero evangelio, porque hay evangelios diferentes, ¿verdad? 3, creer versus fe. 5, justificación y bautismo. Van al mismo tiempo, ¿ya? Bautismo espiritual. Y 7, santificación.
¿Sirve la santificación? ¿Es buena la labor de los maestros doctrinales? Sí, hasta cierto punto. Sí, porque la santificación le permite a la persona ya salvada, justificada, poder servir al Señor. Porque el maestro doctrinal tiene la capacidad de enseñar doctrina, para que la persona oiga la palabra, todo lo que Dios ha dicho, instruido, y se aplica la santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, pero la labor de los justificados, que son maestros, sirve. Pero la labor de los no justificados, que son maestros de doctrina, no sirve. Muchas personas que son en santificación, están en santificación, Señor, Señor, le dirán al Señor acá, Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre nos echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí. Malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. En Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. El Hijo ha dicho, yo les doy vida eterna, Juan 10, 28. Y en la cruz exclamó a gran voz, consumado es, cuando había muerto por nuestros pecados, cuando había pagado nuestros pecados, antes de entregar su espíritu, exclamó en Juan 19, 30, consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Y cuando uno lo cree con fe, está haciendo la voluntad del Padre. En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, Jesús responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, no que cumpláis mandamientos, cambios conductuales, que yo antes hacía el mal, ahora hago el bien, cambio conductual, que te aparte del pecado, santificación, renuncia al pecado, eso es santificación, enseñado por los maestros doctrinales. No que hagáis, sino que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Le preguntaron, Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, que creáis con fe en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado, que creáis con fe en el Hijo. Lo ratifica el Señor en Juan 6:40. Y esta es la obra de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ya? Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Y el Hijo no miente, pero creerle con fe, que nos dio vida eterna. Entonces hay personas que están procurando tener la vida eterna por santificación, por obras, añadiendo obras a su creer, porque su creer no fue con fe, por lo tanto están en las obras, no están en la fe, no han sido justificados. ¿Se dan cuenta la tan importante labor del evangelista? Que siempre es menoscabada, despreciada la labor del evangelista, porque el evangelista se embarra. Aquí las personas están en un pantano, en un fango, y el único que puede ir a sacarlos del fango es el evangelista. En cambio, la santurronería, la santificación, es como que impide conectarse con los embarrados. Tú, una persona que está en un pantano, está llena de pecado, el evangelista mete sus manos y sus pies al fango. Entonces el evangelista le dice, somos iguales de pecadores, pero yo, porque he creído con fe en el evangelio, he sido justificado, sin tomarme en cuenta mis pecados. Dios no te toma en cuenta tus pecados, somos iguales de pecadores, no estoy en santificación, he sido justificado, y te hablo de justificación, te hablo del evangelio, créelo con todo tu corazón y serás justificado. Dios te hace entrar por la puerta estrecha y te pondrá el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces por eso es menoscabada la obra del evangelista, porque siempre lo andan tildando como uno que anda según la carne, como hacían con el apóstol Pablo. Por eso, una vez que Pablo evangelizó a los Gálatas, vinieron los judaizantes, los que están en santificación, dependiendo de las obras, la santurronería. Entonces los Gálatas que habían oído el evangelio empezaron a tomar distancia de Pablo. Pablo anda según la carne, no cumple los mandamientos. Claro, porque Pablo es un evangelista, se hace uno con los pecadores, igual que Cristo. Cristo vino a estar con los bebedores de carne, o sea, con los comilones de carne, los asados, que hacen en los asados, toman vino. Cristo dijo de la gente de aquel tiempo, ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé esta generación? ¿A qué la compararé?
la compararé a unos muchachos que están en las plazas. Y le dicen a otros muchachos, os tocamos flauta para bailar. Y no bailaste, no os alegrasteis. Os endechamos, tan, 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 y no lamentasteis. Ni por aquí ni por acá. Ni tocando música alegre, ni tocando música triste. Tocando música alegre, no danzasteis. No te pusiste contento. Te tocamos música melancólica y no os entristecisteis. O sea, ni por aquí ni por acá. Te mantuviste interpérrito, indiferente totalmente. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, estaba apartado en santificación, Juan. Comía miel silvestre y langostas, no comía carne ni bebía vino. Y dijisteis, demonio tiene. Juan, el Bautista, demonio tiene. Ok. Vino el Hijo del Hombre, Dios mismo encarnado, que comía y bebía con publicanos, con pecadores, estaba con los pecadores. Aquí dicen ustedes, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ni por aquí, porque alguien está en santificación, ni por acá, por un verdadero evangelista como lo era nuestro Señor Jesucristo. Amigo de publicanos y pecadores. Por eso que el evangelista, por eso que Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Cristo estaba metido con los pecadores, aunque Cristo era santo, 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 pero era mal juzgado Cristo. Dejando su gloria, se hizo pobre el Señor, menor que los ángeles. ¿Ya? Entonces él estaba metido ahí con los pecadores, porque eso es lo que tiene que hacer un evangelista, tiene que ensuciarse las manos. Alguien que está en un pantano, para poderlo rescatar, el evangelista tiene que meterse al pantano, igualarse moralmente, convencerlo a la persona que él es tan pecador, el evangelista es tan pecador como el que está embarrado, que eso no lo tome en cuenta el Señor. Lo que el Señor le toma en cuenta al que está condenado, al que no ha sido justificado, para Cristo poderlo justificar, es su fe. Nada más que su fe, que crea que Cristo lo hizo todo, que Él cuando murió por nuestros pecados nos salvó. Cristo tiene que hallarlo completamente persuadido a la persona de que para la persona ya, por lo que hizo Cristo, es una realidad que Él ya está sentado en los lugares celestiales. Es cosa que Él se muera y aparece sentado en los cielos porque todos los créditos los tiene Cristo, no yo. Si para mí, mis obras de justicia para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 74:6. Entonces, ¿entienden los 7 conceptos? Arrepentimiento, evangelio, creer, fe, justificación, bautismo, justificación y bautismo van de la mano, santificación. Para que usted sea justificado, arrepentidos y creer con fe en el evangelio, para que sea salvo de toda condena debida a los pecados, para que usted sea justificado, bautizado y tenga la opción, si usted quiere, a la santificación. No para ser salvo, sino porque ya habrá sido salvo. Y esta santificación en usted será voluntaria. Usted tiene que optar a la santificación. Y si opta usted por la santificación, si es justificado por las obras para ser premiado en el cielo, va a ser premiado en el cielo porque usted va a estar haciendo la labor de evangelista. Siendo santificado, Cristo lo toma y lo hace ser evangelista. Va a tener efectividad en su mensaje de salvación. Pero si está en pecado, la gente no le va a creer, porque va a tener el Espíritu Santo que emana en usted contristado, por no estar en santificación. Bien, son los 7 conceptos, ¿verdad? Estos 7 términos que son tan mal entendidos por el vasto mundo cristiano. Primer término, arrepentimiento, metanoia. Segundo término, evangelio. Tercer término, creer solamente. Eso no sirve. Lo que sirve es creer con fe, aportar fe al creer. Y ahí se produce el punto de inflexión, con la fe. Ahí empieza la salvación. Porque la persona es justificada para irse al cielo, salvada. Y es Cristo entrando dentro de él, bautizado espiritualmente. Y opta por la santificación. Pero la santificación no es para salvación. Es optativa para el que ya ha sido salvado, para el que ha sido justificado. Y no es el requisito para ser salvo, ¿ya? El único requisito para ser salvo es
la fe en el Evangelio para ser justificado. ¿Ok? Entonces, arrepentidos y creed de todo corazón, con el 100% de corazón, con fe en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.